esto en base a estos repasos que estamos dando. Entonces nosotros vamos a tener una prueba diagnóstica el próximo miércoles en la clase presencial. Y la parte que va a abarcar sería estos repasos que estamos dando del segundo. Y la próxima semana, ya vamos a estar iniciando con el contenido programático oficial del segundo año. Entonces, para eso estamos dando este repaso. Muy bien. Pero sin este conocimiento básico que es la parte de triángulo rectángulo, no podemos arrancar el segundo año. Necesitamos recordar esto para poder darle una continuidad en el contenido programático. Muy bien. Aquí yo ya preparé el ejercicio 1, nos dice calcula las medidas de los elementos pedidos para los siguientes triángulos rectángulos. Y en el número 1 nos pide hallar la hipotenusa y el cateto desconocido. Yo ya trasladé aquí la figura en el número 1. Entonces nos da uno de los catetos y nos pide el otro cateto y el otro lado también. Bien. Nosotros tenemos el ángulo del vértice C. Este es el ángulo que tenemos. Y tenemos, ¿qué cateto tenemos con relación a este ángulo? Tenemos el cateto opuesto. Porque el cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo dado. Se abre el ángulo dado por su opuesto. Entonces, este lado A sería la hipotenusa, eso es inconfundible, el lado más largo. Y el otro cateto, que es el cateto B, sería el cateto adyacente en este caso. Bueno, eso es para manejar un poquito las fórmulas. Entonces, esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto con relación al ángulo dado y este es el cateto adyacente. Bien, entonces, yo tengo el cateto adyacente y quiero hallar la hipotenusa. ¿Cuál sería la función que vamos a utilizar para hallar la hipotenusa? Sabiendo que tenemos el cateto opuesto, entonces tenemos que buscar la fórmula que tenga cateto opuesto y la hipotenusa. Y la fórmula en este caso va a ser seno, que tiene cateto opuesto y la hipotenusa. Nosotros queremos la hipotenusa, pero tenemos el cateto opuesto. Entonces, seno, el ángulo dado es 65. Entonces, seno de 65 grados es igual al cateto opuesto, que viene a ser 33 metros, dividido la hipotenusa. Ahí solamente nos queda despejar la hipotenusa. Entonces yo tengo seno de 65 grados pasa multiplicando la hipotenusa. ¿Y qué vamos a hacer ahora con seno de 65? Vamos a dejar acá la hipotenusa. Tenemos 33 metros en el segundo miembro. Y seno de 65 multiplica a la hipotenusa, que es nuestra incógnita, y por tanto va a pasar dividiendo. Entonces ahí calculamos esto. ¿Me ayudas, hija, con la calculadora? Ahí el joven me puede ayudar. ¿Sería dividir? Sí, 33 dividido sin 65, seno de 65. 0,50 sería. No, 33 dividido seno de 65. Pones sin 65 abajo. 33 dividido seno 65. ¿Cuánto da, hija? Voy a tomar también yo una calculadora. Bien, para hallar entonces en la calculadora se divide 33 metros dividido seno 65 y nos proporciona un valor de 36,4 metros. Bien, para hallar el cateto
adyacente y queremos usar el cateto opuesto, que es nuestro dato original, en ese caso, ¿cuál es la fórmula que tienen los dos catetos? Las fórmulas que tienen los dos catetos son cateto, es la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, ahí nosotros tenemos que hallar en este caso, el alfa vale 65 grados, colocamos ahí. El cateto opuesto es el dato original que nos dio, que es 33 metros, y nosotros ahora queremos el cateto adyacente, que es el lado B. En este caso la hipotenusa sería el lado A también, aquí faltó colocar eso, el lado A. Bien, entonces, vamos a despejar el cateto B, por tanto, tenemos tangente de 65 en el primer miembro, y B va a pasar multiplicándole a tangente de 65 grados. Entonces dejamos ahí la B y va a pasar tangente de 65, que le está multiplicando la incógnita, va a pasar dividiendo al segundo miembro. Entonces cargamos esto en la calculadora. Hacemos 33 dividido tangente de 65 y nos da 15,38 metros. Entonces 15,38 metros. Ese viene a ser entonces el cateto adyacente. Ese con relación al ejemplo 1. También como nosotros estamos cerca del examen diagnóstico, la prueba diagnóstica, aquí le quiero dar aprovechar esta ocasión y hallar el otro vértice. Nosotros sabemos que este vértice B, está aquí, sumado con el vértice C, tiene que dar 90, porque el vértice A viene a ser 90 grados, esto es asegurado 90 grados, y sabemos que la suma interna de los ángulos de los triángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir, si yo sumo ángulo A más ángulo B más ángulo C, va a ser 180 grados. Ángulo B más ángulo C tiene que ser igual a 180 grados. Estas son las preguntas básicas que se le va a estar haciendo. Y sabemos que el ángulo B más el ángulo C va a dar 90. ¿Por qué? Porque el ángulo A ya aseguramos de que es 90. Entonces los otros dos, sí o sí, sumados tienen que darnos también 90 grados. ¿Me entiendes? Entonces, como estos son los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo, entonces el lado B, el vértice B, ¿cómo vamos a hallar? Restando de 90 el valor del ángulo C, que va a pasar restando al otro miembro, y el ángulo C para nosotros es 65 grados. Entonces ahí, al hacer la operación de la resta, vamos a encontrar que el ángulo vale ¿cuánto? 25 grados. El ángulo ahí. Entonces esto solamente a modo de repaso. Este no pide el ejercicio, pero estoy aprovechando la oportunidad, la ocasión, para repasar un poquito con ustedes. Bien, en el ejercicio 2, ¿qué nos pide el ejercicio 2? Los catetos. El ejercicio número 2 nos pide los catetos. ¿Verdad? Este es el ejercicio número 2. Estoy trasladando ahí. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide los dos catetos. En este ejercicio nos da solamente, voy a borrar esto un ratito, ahí está, solamente nos da la hipotenusa y el ángulo del vértice B. Entonces, si yo quiero el cateto opuesto, ¿cuál sería la fórmula teniendo en cuenta que tengo como dato la hipotenusa? Tengo como dato la hipotenusa, entonces, ¿cuál sería la fórmula para hallar el cateto opuesto? Que en este caso va a ser este, es el cateto opuesto, que va a ser el vértice, o sea, el lado B. Entonces, la fórmula va a ser seno, que tiene el cateto opuesto,
y tiene la hipotenusa. ¿Por qué utilizo la hipotenusa? Porque ese es el dato que nosotros estamos teniendo y estamos buscando el cateto opuesto. Entonces, por eso optamos por utilizar la función del seno. Entonces, aquí empezamos a reemplazar en esta fórmula los valores que tenemos y vamos a encontrar, vamos a utilizar el seno de 40 grados. 40 grados es igual. Cateto opuesto es el lado B sobre la hipotenusa cuyo valor es 21 metros. Bien, ahora vamos a dejar ahí la B y este lado tenemos seno de 40 grados y va a pasar multiplicándole 21 metros. Efectuamos esta operación y ya vamos a tener el valor del cateto opuesto, que es el vértice B. Entonces cargamos sin, que es seno de 40 por 21 y nos da un valor de 13,49, que podemos redondear a 13,5. 13,49. Le agregamos la unidad de medida que es metro. Bien, allá tenemos el cateto opuesto. Ahora necesitamos hallar el cateto adyacente. Entonces, vamos a poner una línea aquí. ¿Cuál sería la fórmula para hallar el cateto adyacente? ¿Cuál sería la fórmula para hallar el cateto adyacente? Si queremos usar la hipotenusa, ¿podemos usar el coseno? Claro que podemos usar, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en esta fórmula vamos a estar cargando nosotros los valores de los datos. En este caso, nuestro alfa vale 40. Nuestro cateto adyacente es el lado C. Y nuestra hipotenusa es 21. Entonces, nosotros queremos el cateto adyacente, que es el cateto C. Entonces, ¿qué vamos a hacer con 21? Va a pasar multiplicando al primer nivel. Entonces, coseno de 40 por 21 sería 16,08. Entonces tenemos aquí 16,08 metros. Le agregamos la unidad de medida y ahí ya tenemos el cateto adyacente. Bien, con eso concluimos el ejercicio número 2. Bien, para hallar aquí en el ejercicio 3 nos pide la hipotenusa y nos pide el ángulo agudo. Y el ángulo agudo es el ángulo M. Y sabemos que la suma de los dos ángulos agudos nos tiene que dar 90 grados. Perfecto. Teniendo en cuenta ese concepto de que la suma de los dos ángulos agudos entre el ángulo rectángulo suma 90 grados, efectuamos esta recta. 90 menos el otro ángulo agudo. Entonces, ¿cómo cargamos en la calculadora esa cifra? Colocamos 90 grados, luego colocamos menos 22 grados, sin hacer otra cosa, colocamos 25 grados nuevamente, 25 grados y 30 grados nuevamente. La calculadora automáticamente el primer valor computa como grado, el segundo como minuto y el tercero como segundo. Entonces le tenemos que ir dando todo grado. ¿Y cuál es la tecla? La tecla que vamos a utilizar es esta tecla que tenemos así. Grado, minutos y segundos. Así aparece la tecla. Esa es la tecla que tenemos que ir cargando. Y ahí nos da 67 grados. Sí. Sí. 34 minutos y 30 segundos. Y 30 segundos. Muchísimas gracias. Ese es el ángulo agudo que nos pide. Luego nos pide la hipotenusa. Y para hallar la hipotenusa, tenemos nosotros, ¿qué cateto tenemos nosotros con relación al ángulo dado? Tenemos el cateto adyacente.
Ese es el ángulo que estamos teniendo. ¿Y cuál es la fórmula que tiene cateto adyacente y la hipotenusa? Porque esa es la incógnita. Esa es la incógnita que nos pide. Entonces, la fórmula es el coseno. Coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, luego reemplazamos en esta fórmula los datos que tenemos y vamos a tener así. Coseno de 22 grados, 25 minutos con 30 segundos, es igual. El cateto adyacente es 16 y la incógnita es el lado N, que es la hipotenusa. Perfecto. Esto puede pasar multiplicando la N. Yo hago todo por paso para que ustedes no se me confundan. Entonces pasa multiplicando primero la incógnita, tenemos que alzar arriba. Y por último, dejamos la incógnita solo y pasa dividiendo la función trigonométrica que le multiplica la incógnita, que es el coseno. Entonces pasa aquí dividiendo. Está multiplicando y ahora va a pasar dividiendo. Muy bien. Y ahí vamos a obtener el valor de la hipotenusa. Entonces tenemos 16 dividido coseno de 22 grados, 25 minutos con 30 segundos. Y vamos a obtener 17,3 o podemos poner 30, no importa, o 31 en todo caso. Vamos a redondear a 31 y ahí ya tenemos el valor de la hipotenusa. Bien, ese es en cuanto al ejercicio número 3. Ahora voy a pausar la grabación y vamos a evacuar las dudas que hay. Bien. Decíamos nosotros que, fuera de grabación, que en el ejercicio número 4 nos pide hallar el perímetro y el área. El perímetro es la suma de los tres lados y ya tengo ahí la fórmula. Y para el área se utiliza, cuando se trata de triángulo rectángulo, los dos catetos. Uno de los catetos va a ser la altura y el otro es la base. Nosotros sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y cuando usamos trigonometría, usamos los dos catetos. Cateto por cateto, porque uno de los catetos es la base y el otro cateto sería la altura. Entonces eso nosotros transformamos un poquito cuando estamos usando trigonometría. Bien. Ahora, ¿cómo hallamos nosotros? En este caso vamos a un cálculo auxiliar. Tenemos nosotros el cateto opuesto. Y si quiero yo el cateto adyacente, ¿cómo yo voy a hallar? Voy a hallar a través de la tangente. Entonces, tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, aquí nuestro ángulo viene a ser 82 grados. El cateto opuesto es 6 y el cateto adyacente es el lado este. Entonces, este puede pasar aquí multiplicando y la tangente puede venir dividiendo. Entonces, directamente nosotros podemos hacer lo siguiente. Entonces, hacemos de esta manera. Lado S va a ser igual a 6 dividido tangente de 82 grados. Esto ustedes cargan en la calculadora y vamos a encontrar. Entonces, 6 dividido tangente de 82 y vamos a encontrar que es 0,84 metros. 0,84 metros. Ese viene a ser el cateto adyacente. Entonces 0,84 cargamos en la figura. Ahí está. Nos falta la hipotenusa y tenemos por un lado el cateto opuesto como datos original y la fórmula que podemos utilizar para hallar la hipotenusa podría ser el seno. Seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces cargamos, reemplazamos los valores. El alfa es para nosotros 82 grados. El cateto adyacente es 6 y esta vez buscamos la hipotenusa. Esto pasa en cruzado, estos datos. La hipotenusa pasa aquí multiplicando y por ende seno de 82 puede pasar
dividiendo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 6 dividido seno de 82 grados. Efectuando esta operación, vamos a tener 6 dividido seno de 82, vamos a tener 6,05 metros. 6,05 metros. Bien, ya tenemos la hipotenusa. Ahora podemos sumar, reemplazar. Aquí vamos a poner en la figura y hallamos el área. Entonces P vale 6,05 metros. Entonces, volvemos aquí, hallamos el perímetro, es la suma de todos los lados. El lado P es 6,05 más la R6 más 0,84. Y ahí tenemos el perímetro. Ahí vamos a sumar 6,05 más 6 más 0,84. 12.89. Correctísimo, gracias, hijo. 12,89. Y le agregamos la unidad de medida. Cuando es perímetro, no lleva cuadrado, porque es solamente suma, pero cuando es área, siempre se le va al cuadrado. Los catetos son 0,84 por 6 y el resultado dividimos por 2. Entonces, vamos a tener 2,52. correcto. Entonces, el área es 2,52 metros cuadrados. Porque aquí las unidades de medida se multiplican, porque 0,84 es metro, podemos agregar chiquitito aquí, y este también es metro, y metro por metro, metro cuadrado. Y ahí tenemos nosotros el área y, o sea, el área y el perímetro. Muy bien. Tenemos un quinto ejercicio, tenemos aquí un quinto ejercicio, donde también pide lo mismo, pide el perímetro, los dos lados faltantes, ¿verdad? Nos pide aquí la X, nos pide la Y, lado Y, pide también el perímetro y el área. Entonces esa va a ser la única tarea. Ustedes van a pasar en limpio todo este ejercitario, los 5 ejercicios tienen que presentar en la plataforma, tiene un peso total de 2 puntos, ya que va a ir sumando para el proceso. El anterior valió 4 y este va a valer 2 puntitos. Entonces un solo ejercicio le va a estar faltando para resolver y luego alzar en la plataforma. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta en particular aquí? Profe, yo quería preguntar si tenemos que pasar por Teams o pasamos nomás como PDF otra vez por el grupo. Y igual pueden ir pasando en el grupo. Yo no le estoy mandando que ya registré su tarea, estoy dejando que se junte en mi, ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp estoy dejando que se junte porque todavía no nos proveen la lista oficial. Entonces yo estoy juntando nomás. Yo veo un día cuando tenga mi lista, de una vez voy a estar corrigiendo todo y le voy a estar respondiendo como tarea registrada. Lo ideal sería alzar en la plataforma. ¿Saben por qué? ¿Entendiendo? Vamos a seguir. Está bien. Bueno. Hasta el próximo lunes, Dios permita. Ya con un programa. Chao, chao. Ya con un programa.